Un mes completa la crisis humanitaria en la región del Catatumbo por cuenta de la cruda violencia generada por el ELN y las disidencias, y en la zona aún no hay tranquilidad. Con miles de desplazados, confinados, decenas de muertos, amenazas y afectaciones a todo nivel, sus habitantes aún esperan acciones contundentes que lleven paz al territorio. Por eso nuestros periodistas están listos con estas y más noticias Caracol del Día, pero iniciamos con la radiografía de la crisis humanitaria en la región del Catatumbo. Y es que en apenas un mes, la violencia desatada por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias ha obligado a 53.630 personas a abandonar sus hogares, mientras que 21.114 más permanecen confinadas, atrapadas entre el miedo y la incertidumbre, dejando atrás sus tierras, sus viviendas y medios de subsistencia. El recrudecimiento del conflicto ha dejado una estela de muerte. En el último mes, por lo menos 45 civiles han sido asesinados en distintos hechos de violencia, incluyendo 5 menores de edad. La situación también ha cobrado la vida de 5 firmantes del acuerdo de paz. Ante la imposibilidad de trasladar a las víctimas por tierra debido al control de los grupos armados y la instalación de minas antipersonal, las evacuaciones aéreas se han convertido también en la única opción. En el último mes se han realizado 64 vuelos humanitarios que han permitido evacuar a 723 personas, entre ellas heridos, enfermos y familias en peligro inminente. Para analizar ese panorama, hacemos un recorrido con nuestros periodistas. Iniciamos con Daniel Ortiz. Daniel, ¿cómo se ve reflejado el costo humanitario de esta crisis? Cuéntenos. Daniela, buenas tardes. El costo humanitario se ve reflejado en los rostros de 53.000 personas desplazadas, de 21.000 confinados, de miles de niños que no han podido regresar a sus clases o que incluso estando en las aulas han estado en medio de esos enfrentamientos entre el bloque nororiental del ELN y las disidencias de las antiguas FARC con su Frente 33. Y es que miren, la región del Catatumbo ha sido históricamente afectada por la violencia, una guerra que ellos no eligieron, pero a la que se han tenido que enfrentar históricamente, como les digo. Por ejemplo, en la década de los 90 y también principios de la década de los 2000, eran los paramilitares los protagonistas de esta violencia. Hoy son estos dos grupos, el ELN y las disidencias. Y lo que dicen líderes sociales, firmantes de paz y, por supuesto, la comunidad, es que el Estado no está llegando al Catatumbo. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de los habitantes del Catatumbo desde el pasado 16 de enero. Como en la peor pesadilla, el ruido de la guerra ha sido protagonista. Sin entender lo que estaba pasando, miles de catatumberos abandonaron sus hogares para proteger sus vidas. Ríos de gente empezaron a llegar a los cascos urbanos. El anhelo de paz se convirtió en una utopía. 30 días y no vemos una salida pronta al conflicto. Y vemos que el ELN aún se pasea como perro por su casa en toda la región de Catatumbo. Más de 53.000 desplazados y 21.000 confinados dan cuenta de la barbarie. Hoy, 4.914 víctimas del conflicto están en albergues temporales con la misma sensación del primer día, sin saber qué va a pasar con ellos. Pedirle al gobierno nacional que garantice el retorno de estos miles de campesinos que hoy nos encontramos refugiados. Los firmantes de paz y los líderes sociales siguen siendo perseguidos por el ELN. 5 firmantes han sido asesinados y de 8 de ellos no se tiene rastro. La Agencia para la Reincorporación Nacional, hoy no tengamos respuestas a la población firmante. Hay población firmante que no puede estar en el departamento. 2.800 integrantes del pueblo indígena Barí resisten en medio del fuego cruzado en los municipios de Teorama, Tibú, El Tarra, Convención y El Carmen. Además de confinados, se sienten abandonados. Más difícil para nosotros ha sido la ausencia estatal y la falta de presencia del gobierno nacional en el territorio. Los colombianos han demostrado que todos somos Catatumbo. 533 toneladas de ayudas humanitarias han llegado a esa zona del país. En Cúcuta hay 26.426 desplazados. A Ocaña han llegado 10.228. A Tibú 8.570. En El Tarra 1.820. Y en San Calixto se concentran 1.098 desplazados.
Miren, esta es una situación sin precedentes desde los últimos 10 años, según ha dicho la ONU para el país de Colombia. Es la emergencia humanitaria más grave durante esta última década. Y aunque han llegado ayudas humanitarias para todas estas personas desplazadas, confinadas, lo que nos dicen las personas de la región es que se necesitan más ayudas y que además necesitan que las autoridades lleguen hasta esos puntos donde solo están entrando el ELN y las disidencias de las antiguas FARC. Por el momento, muchos ciudadanos de la región del Catatumbo siguen saliendo como pueden a los cascos urbanos para preservar su vida. Daniel, y es que durante estos 30 días una serie de hechos han marcado día tras día esta huella imborrable para el departamento de Norte de Santander. Paula Belalcázar, cuéntenos qué es lo que ha pasado desde ese 16 de enero. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. El 16 de enero el país despertó con una masacre en Tibú, el punto de partida de la barbarie, el asesinato de Miguel Ángel López, su esposa Zulay Durán Pacheco y su bebé de tan solo 9 meses. El asesinato perpetrado dentro de un carro fúnebre en la vereda La Valera entre Cúcuta y Tibú desató una ola intensa de violencia. Al día siguiente, el presidente Petro suspendió los diálogos con el ELN. La cuenta de los más de 30 muertos a tan solo 16 días de haber empezado el año fue el punto que partió también esta guerra. El ELN, buscando casa a casa a firmantes de paz, líderes sociales para asesinarlos, era el reflejo de la guerra indiscriminada. Días después, las calles vacías, las familias confinadas y el silencio enmarcaron la región de Norte de Santander. Ese primer fin de semana empezó el gran éxodo de desplazados. Los camiones y caravanas a primera hora del día inundaron las vías principales del departamento. El rescate de José del Carmen Abril, el líder social que entre lágrimas pidió ayuda por las crudas amenazas de muerte por parte del ELN, fue el primer líder rescatado en helicóptero por parte del ejército. El 21 de enero en Cúcuta se declaró la urgencia manifiesta con el fin de destinar recursos para atender a las víctimas. El decreto permitió ubicar a las familias en hoteles de la ciudad y albergues. Hasta ese momento la Defensoría del Pueblo contabilizaba 36.000 desplazados que llegaron a Cúcuta, Ocaña y el casco urbano de Tibú. Los confinados empezaron a pedir ayuda con videos como este, ondeando banderas blancas en medio de la montaña y escondidos entre los árboles con sus maletas. Miles de campesinos se resguardaron para escapar de la muerte. Al día siguiente empezaron los rescates masivos vía helicoportada. Las autoridades ofrecieron además 3.600 millones de pesos por información que permitiera la captura de los comandantes del ELN, alias Gavino, alias Antonio García, alias Pablito y alias Pablo Beltrán, junto con las cabecillas de la barbarie en el Catatumbo. El 27 de enero se confirma el asesinato de 13 disidentes del Frente 33 en el corregimiento La Cecilia, en la vereda de San José de Vegas, esto es en Teorama. Sin embargo, las autoridades investigaron que pudo tratarse de 18 cuerpos. Luego, en diferentes zonas del Catatumbo, decenas de habitantes salieron a protestar en la vereda Pacheli, Versalles, La Gabarra y en zonas rurales como Aleida, las comunidades vencieron el miedo. Los gobiernos de Colombia, además, días siguientes de Colombia y Venezuela anunciaron la operación militar antinarcóticos conjunta en la región del Catatumbo para recuperar esta zona. En los últimos días empezó la ofensiva militar en el municipio de Lourdes. Esto sucede al occidente del Catatumbo, un puente de comunicación clave entre Sardinata, Tibú, Ábrego e incluso hacia el sur. Además, los 3 presidentes de las altas cortes fueron a Cúcuta para hablar con los jueces que estaban amenazados de muerte y se comprometieron a no cortar la cadena de justicia en ninguno de los municipios del Catatumbo. Hoy, un mes después de la barbarie, la incertidumbre continúa intacta. Las familias sin respuesta piden volver a sus territorios, pese a que algunos perdieron todo. Paula, y desde entonces en Ocaña permanecen cerca de 10.000 desplazados del Catatumbo. Este municipio, como usted lo mencionaba, fue uno de los que más recibió familias víctimas de estos enfrentamientos. Diego Velosa, ¿cuál es la situación en Ocaña? Mire, en estos 30 días de conflicto en la región del Catatumbo, aquí a la ciudad de Ocaña han llegado cerca de 12.500 desplazados. De esos, según las autoridades, aún permanecen 10.000 aquí en este municipio, ubicados en viviendas de amigos o en casas alquiladas. Acá en este lugar, el Coliseo Argelino Durán Quintero, aún permanecen 420 personas que van a ser trasladadas a otro refugio temporal ubicado en el Coliseo de Ferias. Las autoridades del municipio de Ocaña hicieron un balance de este mes
de atención a estas personas, pero algunos de los desplazados aseguran que no quieren regresar a los territorios. 46 veredas que se desplazaron al municipio de Ocaña, llegaron 4.089 familias, 10.228 desplazados, 10.228 personas que se ubicaron no solo en alojamientos, sino en redes de apoyo, en barrios donde familiares, donde amigos, y a estas personas se les está llegando con ayudas humanitarias. No quiero retornar, quiero que me den una habilidad acá. Quiero trabajar acá, quiero que mis niños estén acá estudiando y no quiero retornar más para abajo. Aunque las autoridades locales aquí en Ocaña aseguran que todavía hay algunos recursos para atender a las personas que permanecen en el albergue temporal, dicen que ya escasean algunos elementos de aseo, comida, en fin, por eso están solicitando nuevamente la ayuda al gobierno nacional. Y la situación sigue siendo complicada en el Catatumbo, por eso cada día llegan de a 2, 3 familias provenientes de esos territorios. Y es que en respuesta a la grave crisis humanitaria en el Catatumbo, el Gobierno Nacional lanzó la Operación Catatumbo, un amplio despliegue de la fuerza pública que busca contener la violencia desatada por los grupos armados ilegales. Actualmente hay 9.487 uniformados en la región, con 1.158 refuerzos de uniformados. Son 496 los nuevos policías que además refuerzan la seguridad y 428 hombres de las Fuerzas Especiales y Operación Terrestre. Luego tenemos las entregas de los grupos armados. Empecemos por las capturas, que son 15 hasta el momento. Sometimiento de las disidencias de las FARC del Frente 33 son 97. Desmovilizaciones del ELN tenemos 2 y bajas 1. Menores de edad recuperados son 20 hasta el momento. Luego seguimos. La estrategia del gobierno contempla 2 fases de una acción humanitaria. La primera fase es precisamente la recuperación humanitaria y la segunda es la fase ofensiva, que también apoya esas labores humanitarias. Son 6 combates hasta el momento. Veamos en el mapa también de Norte de Santander cuáles han sido esos puntos clave para el desarrollo de esta ofensiva. Son Teorama, Tibú, El Tarra y Lourdes, que es un punto muy clave que no queda ni siquiera en el Catatumbo, queda al occidente del Catatumbo, pero ha sido el puente que comunica precisamente a los grupos armados con la población.